Muy buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. La liturgia de la palabra está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 y del Evangelio según San Juan en el capítulo 18. Vemos cómo la primera lectura sigue contándonos el proceso de este viaje de predicación de San Pablo, donde ha llegado a los pueblos europeos y está sembrando la semilla del Evangelio. Ayer, cuando se da el contacto con el carcelero, vemos que contra toda predicción terminan de forma exitosa con la conversión de una familia completa. San Pablo se encuentra hoy con sus compañeros en Atenas. Creo que todos podemos recordar que Atenas es considerada la cuna de la filosofía griega. Es considerado el lugar donde en ese tiempo, incluso antes de San Pablo, florecía el pensamiento racionalista, florecía el pensamiento filosófico y donde incluso estaban haciendo el esfuerzo por dar el paso del mito a la razón. A los filósofos tampoco les convencía este tema del politeísmo e incluso se hacían algunas críticas. Por ejemplo, uno de ellos llamado Genófanes de Colofón decía que si los burros y los bueyes tuvieran manos, harían sus dioses con cara de burro y con cara de bueyes para cuestionar el antropomorfismo característico de los dioses griegos. O sea, que tenían características y formas humanas, formas externas en su parecer y formas internas en sus sentimientos y formas de actuar. San Pablo en Atenas entonces nos da un ejemplo de cómo un apóstol y misionero intenta tomar la religión pagana de esos pueblos atenienses como un punto de partida, pero con una intención fundamental, espiritualizarla, despojándola de tanto del materialismo como del formalismo que les caracterizaba. Pablo entonces observa que en el lugar donde los sabios se reúnen hay un lugar dedicado a un Dios desconocido. Y eso es lo que va a tomar como clave para desarrollar su predicación. Y por lo tanto, tomando de pie, se va a acercar y les va a decir que ese Dios desconocido que tienen ellos ahí dentro de su politeísmo es Jesús, que ha resucitado, primero ha muerto, ha sido crucificado, ha muerto, ha resucitado y vendrá a juzgar a la humanidad. Habían escuchado a Pablo en torno al discurso que les estaba impartiendo, porque era un lugar en el que se daban muchas formas de pensamiento, en un lugar en el que llegaban nuevas doctrinas, nuevas teorías, y siempre había la oportunidad de escuchar a otros. Pero cuando Pablo les dice ese Dios desconocido, cautivó su atención. Pusieron en condición de tener mayor atención a ver qué era lo que les iba a decir. Sin embargo, cuando les dice que este es Jesús que ha muerto y ha resucitado, el hecho de hablar de resurrección de los muertos era para este grupo de personas atenienses totalmente impensable porque chocaba incluso con los presupuestos de la filosofía griega. Lastimosamente, eh, como dice el mismo apóstol San Pablo, al oír la palabra resurrección de los muertos, unos lo tomaron a broma y otros dijeron, de esto te escucharemos hablar en otro momento. Pero lo más interesante es que no todo queda allí, porque algunos se le juntaron y empezaron a formar parte de los creyentes. Entre ellos uno muy famoso, conocido con el nombre de Dionisio el Areopagita, porque venía del Areópago, y una mujer llamada Damaris y algunos más de los que estaban allí empezaron a formar parte de los seguidores, no de Pablo, sino del mensaje de Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, ver cómo la palabra de Dios es una semilla que siempre de una u otra forma da frutos en las personas. Y también
Sucede lo mismo en nuestros tiempos cuando pensamos que todo ha sido un fracaso y Jesús nos da la gran lección porque aparecen frutos abundantes de donde nosotros menos esperábamos que íbamos a recibir algo. En el Evangelio, por su parte, Juan aclara que los apóstoles no deberían estar tristes porque Cristo los deja. Ayer la lectura nos decía que habían quedado tristes solo con escuchar que Él se iba. Ni siquiera le preguntaban a dónde va, pero se quedaban tristes. Eso no sucede a nosotros con frecuencia. Nos encantan las seguridades, nos encanta el status quo, nos encanta saber qué vamos a hacer mañana, nos encanta tener toda una estructura, pero cuando viene un pequeño cambio, genera estrés, genera incomodidad y muchas veces genera tristeza. Entonces, Juan resalta eso, que los apóstoles primero estaban tristes y lo pone en boca de Jesús. La frase que dice, ustedes ni siquiera me han preguntado a dónde voy y ya están tristes. Ahora enfatiza Juan diciendo y aclarando que los apóstoles no deberían estar tristes porque Cristo se iba. ¿Por qué? Porque su fe se hará más profunda, se hará más espiritual cuando Jesús no esté físicamente presente entre ellos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de la verdad continuará con ellos la misión que Jesús empezó. El Espíritu de la verdad, es interesante aclarar esto, hermano, no va a dar mensajes nuevos, pero sí va a guiar a los apóstoles hacia una iglesia más profunda en su comprensión de la vida y del mensaje que Jesús vino a transmitirles y el mensaje que Jesús quiso que quedara en sus mentes y en sus corazones. Pidámosles, hermanos, al Señor que nos ayude a prepararnos en estas semanas previas a Pentecostés para que nuestra vida esté dispuesta a recibir el Paráclito, el Espíritu Santo de la verdad, como dice el mismo Jesús, ese que nos va a aclarar todo el sentido pleno de la revelación del Hijo, porque es el emisario que viene de parte del Padre a reconfortarnos, a llenarnos de gracia santificante, a recordarnos todo el misterio de la encarnación y a darnos la fuerza para ser testigos del amor de Dios. Saludemos a María Santísima, nuestra Madre, con la oración que el ángel un día le dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.